Qué lástima porque lo que acabo de decir de los viajes en el tiempo y de la existencia de vida en otros planetas estaba interesante como falacia. Lo acabo de decir para que quede grabado, no es que lo voy a explicar otra vez. Entonces, el niño, ¿qué más tienen por ahí? Ah, no. Si no me preguntan nada más, Estoy intentando recapitular a ver si consigo alguna duda en el material. había un pasante, un auxiliar docente en el departamento de lengua, bueno, no, en la cátedra de lengua española, porque en el departamento también hay lingüística y hay otras materias. No, no podría haber un auxiliar docente para todo eso. Que preparó alguna vez o que daba alguna vez unas clases sobre las falacias. Y a mí me encantaban los ejemplos que él usaba. Bueno, yo nunca presencié esas clases, sino que siempre él llegaba a la sala de profesores y me comentaba, acabo de dar una clase sobre las falacias en la clase de tal profesor. Y me ponía unos ejemplos que a mí me parecían fascinantes. Y yo pensaba que él había hecho un material así de PowerPoint con eso, pero parece que no lo hizo. Ah, una falacia. Parece que no lo hizo. He llegado a la conclusión de que no lo hizo porque no encuentro el material. ¿Se dieron cuenta de la falacia? Como no se ha demostrado lo contrario, entonces debe ser que es así. Yo no encuentro el material. Eso fue que no lo hizo. Bueno, quién sabe si lo hizo y lo tiene en su computadora, o quién sabe si lo hizo y simplemente yo no lo tengo. Pero hay otras Ok. personas que lo tienen o él lo tiene. Dígame. Técnicamente todo lo que hablamos día a día son falacias. Sí, señor, porque nos ocupamos muy poco de utilizar el pensamiento con rigor, con seriedad, acudiendo a las reglas de la lógica. Cada quien tiene su lógica en su cabeza, lógica particular. A unas personas les parece bien unas cosas, y a otras personas les parecen bien otras. Y entonces uno juzga el mundo con eso, en lugar de juzgarlo con lo que científicamente se puede decir que es lógico. ¿Sí? Seguramente, aunque esto también es una falacia, seguramente la mayoría de nosotros utiliza la mayoría del tiempo falacias para hablar. Esta es una falacia del tipo ese de la universidad que hizo el estudio de los chocolates, comenta. Laura Tengo que Maite dice, decir que, ah, ah, dime, dime. no, ese estudio es completamente sacado de mi imaginación y es derivado de mi gran disgusto por el chocolate con menta, profesor. Así que no fue por ninguna persona externa a mí. Nada más, eso Lo fue cual simplemente. demuestra que no solo es falaz, sino que además es mentira. Pero, pero mire, chicos, ese tipo de afirmaciones aparecen en los periódicos todos los días. Y ahora en Internet, no digo yo todos los días, cada hora aparecen miles. A cada rato estoy yo viendo que dice, eh, un estudio que se hizo no sé dónde, normalmente dicen una universidad, para que uno diga, no, si lo hizo una universidad es serio. Demuestran que 97% de los inmigrantes eh, termina ganando menos dinero en el lugar a donde se va que el lugar donde estaba antes. Bueno, puede ser que sea verdad, pero hay que demostrarlo. No son datos suficientes los que estás presentando. Es más, no estás presentando datos. El dato del 97%, a ver, ¿de dónde viene, por favor? No hay por qué aceptarlo así a la primera. Hay que pensar, hay que reflexionar, hay que preguntarse primero, ¿cómo es posible esto? ¿Esto será posible? ¿No? La mayoría de la gente, ahí voy yo con mi falacia, la mayoría de la gente que murió en la hoguera de las, de la Inquisición, debe haber muerto precisamente por causa de las falacias de los inquisidores, ¿no?
Por ejemplo, estaba prohibido que uno tuviera gatos negros. Una cosa incomprensible, porque los gatos negros no tienen derecho a que un ser humano los adopte. Bueno, porque era representación del demonio, etcétera, ¿no? Esa era la idea dominante en ese momento. Llega alguien a tu casa y encuentra un gato negro, entonces tú eres un brujo. Automáticamente, no, hombre, ¿qué sabes tú si es que ese gato se metió en la casa en ese momento? O sea, apenas sales tú a llamar al inquisidor para que venga a detenerte y a juzgarte y a quemarte en la hoguera, en el instante que tú sales, empieza la señora de la casa a perseguir al gato con una escoba porque a ella no le gustan los gatos, no importa el color. Y este gato se metió por la ventana abusadoramente porque tiene hambre. ¿No? Entonces queda demostrado que no era verdad. Yo no tengo gatos negros. A mí no me gustan los gatos, ni negros, ni blancos, ni azules. Y entonces esta persona muere en la hoguera por causa de una falacia. Eh, ajá. Yo estaba leyendo el mensaje de Laura Maita. Profe, siento que no entiendo bien los sofismas. Yo tampoco. Vamos a ver qué dice Salazar sobre los sofismas. La parte que sigue aquí. Eso se oyó, o sea, se oye la voz de él. La esperanza de que se haya arreglado No, eso. profe. Bueno, muy bien. Hay dos elementos fundamentales en la falacia. Una apariencia de verdad y de validez lógica y un error lógico al servicio de una falsedad de fondo. Dios mío, parecen tres cosas en realidad. Una apariencia de verdad y de validez lógica y un error lógico al servicio de una falsedad de fondo. Sí, son dos. El estudio de los sofismas aborda esos errores ocultos. Pueden ser de tipos distintos. Los sofismas lógicos, que violan alguna de las leyes de la lógica formal, y los sofismas retóricos, sin violar directamente la lógica formal, introducen subrepticiamente una premisa falsa o utilizan algún recurso sentimental para que el interlocutor acepte algo como si fuera verdadero. Vamos a ver qué más dice más adelante. Bueno, en este caso ponen dos tipos de sofismas. Los lógicos, de los que hemos estado hablando hasta ahora, porque violan leyes de la lógica formal, ¿no? Y existen los sofismas retóricos, que, bueno, ahí lo dice, ya lo leímos. No es que violen la lógica formal, sino que con el lenguaje introducen unos detalles, una información que puede ser mínima, y que no apela al pensamiento, no apela a la reflexión, sino que apela al componente emocional de los seres humanos para que se acepte sin reflexión, para que se acepte sin la verificación que tiene uno que darle a todos, que hacerle a todos los argumentos. Yo me imagino, qué lástima que no haya ejemplos aquí y qué lástima que yo no haya leído esto antes, pero yo creo que en el material de Lady Jiménez sobre la argumentación, que también es exquisito, Lady Jiménez también fue auxiliar docente en la cátedra de lengua española, de lengua y literatura, y preparó un material bastante grueso, considerable, y además de ser bello, está muy bien hecho y tiene un contenido jugosísimo. Yo supongo que Lady tiene ejemplos de falacias y ejemplos de sofismas, sobre todo de estos retóricos, en los cuales la abundancia de palabras, la abundancia de metáforas, la abundancia de belleza del lenguaje o la abundancia eh, de referencias que conocemos nos hace pensar que todo lo que está dicho ahí es cierto. Pero por ahí, entre tantas florecitas que nos lanzan, debe haber alguna que no es una flor.
Entre tanto trigo que nos lanza, debe haber cizaña. Entre tanto, ¿cuál era la otra metáfora que iba a hacer? Entre tanto verso bonito, debe haber alguno que es doloroso. Y entonces uno termina aceptando todo eso que le están diciendo, porque la retórica es amable, porque la retórica es agradable, porque la retórica, la forma de decirlo es afectivamente esperada. Uno espera que le digan cosas que afectivamente le agraden, y entonces terminan le metiendo a uno un gato entre medio de tantas liebres, ¿no? No violan la lógica formal, pero en el lenguaje se cuela algún error. Entonces decía que no, aquí no pone Salazar ningún ejemplo. Yo he debido buscar algún ejemplo para hoy, pero presumo que Lady tiene algún ejemplo. Es más, voy a dejar de compartir esto y nos vamos a ir a Canvas, donde está el material de Lady. ¿Ustedes han visto ese material que les digo? Chicos, ¿están Permiso, ahí? profe. Dígame. Caramba, chicos, te Eh, extrañaba. tengo una pequeña duda. A ver. ¿Existe forma correcta de argumentar un dilema filosófico? Por ejemplo, lo que se conoce como la mala fe de Sartre. Sartre señala que el ser humano es absolutamente libre y por lo tanto es responsable de sus conductas. Pese a esto, a la hora de asumir ciertas responsabilidades por dicha libertad, la gente decide cosificarse, actuar como si su voluntad fuera objeto de otro. Un ejemplo de esto son los criminales de guerra. A lo largo de la historia se han hecho una cantidad de juicios y se han justificado actos bajo la premisa de que se estaban siguiendo órdenes, diciendo que no actuaban bajo su propia voluntad, sin embargo todavía tienen la voluntad de desacatar esa orden y no matar a un niño, por ejemplo. Sí. Ajá. Ciertamente. ¿Qué pasa con eso? Queda atónito. Aún estoy procesando. Ese asunto de la obediencia de vida, ¿cómo se llama? ¿No? La obediencia de vida, eso ya no funciona como argumento, ¿sabes? Los militares ya no tienen la obligación de obedecer una orden que viole la ley, que viole los seres humanos, que viole cualquier cosa que viole. El problema es que si viene un militar que tiene 19 estrellas y le dice a un muchachito que acaba de ingresar al ejército, ve y mata a aquel hombre que está allá, en tremendo problema que se mete el muchachito si no va y lo hace, por supuesto. Y oportunidad de ir a un tribunal a contar que el general le dio esa orden, que si no la cumplía, lo mataban a él, oportunidad de ir al tribunal no va a tener mucha, ¿no? Tiene que hacer bastante trabajo para lograr hacerlo. Sin embargo, ya no existe esa regla, digamos, de que no importa lo que el general te diga, no importa lo que tu superior te diga, porque podría no ser un general. O sea, un coronel también es superior a los que están por debajo de él en su rango. No importa lo que te diga que hagas, tú lo tienes que hacer porque sí, sin reflexionar. Es una cosa que cuando yo tenía como 12 años, en sexto grado, mi maestro dijo eso y yo me dije, ¿qué? Los militares son así, ya no quiero nada con los militares. Y hasta ahora me dura eso. Pero en las legislaciones más contemporáneas, más actuales, más modernas, en las legislaciones más modernas, la mayoría de los países ya no, ya los militares de bajo rango no están en la obligación de obedecer cuando se dan cuenta de que la orden viola la ley, en primer lugar, o viola los derechos humanos o lo que sea. Y los militares de alto rango también tienen superiores. El presidente de la República, por ejemplo, que es el comandante general de todas las Fuerzas Armadas. Si un general recibe del presidente, del rey, del primer ministro, de quien sea, una orden que no va con la ley, no está obligado a cumplirla. Bueno, este general yo creo que sí, debe tener más posibilidades de llegar a un tribunal y decir, mire, el presidente me ordenó esto, tengo una grabación, un video, un documento. Porque tampoco es que va a llegar y decir, acusar al presidente y ya, punto. Vamos a destituir al presidente. Eso no es así tan fácil.
Yo también quedo algo sorprendido, Heredia, con ese asunto de Sartre. Yo no conocía ese argumento de Sartre, pero también estoy esperando que me expliques un poco cuál es tu pregunta o tu comentario, no sé. Yo no fui. Es un ego. Ah, Busnego. Ok, Sí, sí. creo que no habíamos oído tu voz antes, ¿no? Una vez, creo. Ah, bueno, ok. Ajá, el tema está en que cómo se argumenta a favor o en contra de dicha mala fe, puesto que se argumenta en favor de decir, no, ellos están siguiendo, acatando una orden bajo la premisa de que le van a quitar la vida, es decir, Sí. que se le quita su voluntad, pero todavía tienen el desacato de desobedecerla, o en todo caso de que la desobedezcan y que la desobedezcan, sean castigados y después la vuelvan a cometer, o sea, hacer un contraargumento. No sé si me hago entender. No sé. La verdad es que no sé. Yo sé muy poco de los militares porque me caen antipaticísimos. Bueno, no los militares, porque los militares son seres humanos. A mí me cae antipatiquísimo todo lo militar, todo lo que sea militar. Entonces yo en esas cosas no pienso mucho. Pero mira, existen leyes militares. Y cuando existen esos juicios a militares, juicios de guerra, etcétera, se están aplicando leyes militares, no leyes civiles, las leyes de cuando va un ciudadano por la calle y le da un golpe a otro, eso lo juzga un tribunal civil con leyes civiles. Si va un militar por la calle y le da un golpe a un civil, le tienen que aplicar ley militar porque él es militar. Al civil no deberían aplicarle la militar, pero en Venezuela se está haciendo, lo cual es una aberración jurídica. Pero entonces, existen leyes militares que los militares pueden violar, ¿no? Entonces, en un juicio de guerra, el militar acusado de haber hecho tal o cual cosa, de haber matado gente, bueno, tendrá que responder de acuerdo con la ley. No sé, decir, a mí me estaban dando órdenes, no sé si vale en este momento, pero ha habido épocas anteriores en las que esa era la regla, ¿no? El superior te dice que tienes que hacer A y tú tienes que hacer A. No se discute. Miren, ya empezaron los últimos 10 minutos otra vez. ¿Cómo se argumenta? Teniendo como base, me imagino yo, las reglas que se han utilizado para dar la orden y para obedecerla, que son reglas militares, legislación militar. Eh, Ciertamente, ahí el detalle que mencionas de que un mismo militar puede argumentar, yo estaba siguiendo órdenes, así que no se me puede culpabilizar porque la orden me la dio otra persona, mi superior. Un militar que dice eso, pero al mismo tiempo dice, bueno, no, como se trataba de un niño, entonces no quise obedecer la orden, bueno, está metiendo la pata en algún punto. Y habrá en las leyes militares, digo yo, me imagino, yo no conozco ni una sola, habrá en las reglas militares o en las leyes militares con qué defenderse de eso, o con qué defender ese punto. No lo sé. Pero lo que sí puedo decirte es que el argumento se va a tener que basar en la regla con la cual se dio la orden y con la cual se obedeció. Dime, Márquez. Pedía para ver si me podía ceder la palabra. Disculpa que lo interrumpe. Sí, 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 claro. Adelante. Perdí la conexión, pero Fran, ¿podrías reformular un momentico tu pregunta? ¿Te refieres a la parte moral de los argumentos o a qué exactamente? Eso iba a preguntar también, porque si te pones a ver es algo que también tiene que ver Porque si te mucho con pones, los principios y la moral de o sea, de la persona y en qué enfoque quieres poner el argumento. Si de forma moral, o sea, si el argumento ya defiende la moral de la persona o defiende otras cosas como lo que es legalmente aceptable. No sé. porque viendo en lo que te estás basando, quizás estás recurriendo a un juicio moral. ¿Es a eso a lo que te refieres? Ya va, déjame simplificar el ejemplo y evitar lo militar. Ok. No se circunscribe a lo militar. No se circunscriba a lo militar. Oh, yo pensaba que sí. Ponga Ok. este caso, profesor.
está en una época de guerra, tal cual, no sé qué más. Y un alumno llega, Heredia, llega y le dice, profesor, mi hermano se fue a la guerra y murió a la guerra, y yo tengo ganas de ir a la guerra a vengarlo. Sin embargo, mi madre está enferma y también tengo ganas de quedarme cuidando a mi madre. Ahí se genera un dilema moral. Sí. ¿Por qué? Porque usted, ¿cómo le argumentaría? Sí, vaya a la guerra o sí, quédate cuidando a tu madre. ¿Cómo determinas el peso de un sentimiento en este caso? O sea, la moralidad de decir, no, puedes ir o no, mira, mejor quédate en X o Y medida desde un aspecto lógico sin tocar el sentimentalismo diciendo desde mi punto de vista. La pregunta es para mí. Tú no le estabas respondiendo a Márquez. Entonces, ¿por qué me Eh, tocan las preguntas más difíciles a mí? creo que la pregunta puede ser para todos. O Analizando. para mí, porque yo soy el soldado en cuestión. Tú eres el Ah, criminal. ok, Ah, bueno, Busnego, entonces, por lo que estás planteando, estás colocándonos un dilema moral. moral. Sí. Sin embargo, un dilema moral, pues, profesor, en un dilema moral se pueden plantear argumentos en ambos casos sólidos, válidos. Nunca en la vida me habían hecho semejante pregunta. Y yo tampoco he pensado mucho en eso. Pero será tanto más sólido cuanto sólida sea la moral de la persona que juzga el asunto, ¿no? Más sólida sea la moral, más sólido será el argumento. Pero también está el detalle de que mi moral no es normalmente la misma que las de los demás. O puede ser la misma, pero no estar en el mismo grado. Es decir, puede ser que mi moral sea más dilatada que la de los demás. Hay millones de personas que tienen una moral más fuerte que la mía, más firme, con menos, que se da menos permisos, ¿no? Sé yo, a lo mejor yo voy caminando por la calle y me echo a correr cuando viene un carro en el semáforo que tiene la luz del carro, pero yo cruzo. Es más, eso me ha pasado en la universidad 2 veces, en 2 días diferentes, en una misma semana. Un día yo iba llegando a la universidad y tenía que cruzar la calle y me dije, ay, no, si llego al semáforo, entonces voy a perder el tiempo del triángulo, yo me voy por la hipotenusa. Y entonces crucé, no vaya a haber un estudiante por ahí que me vea porque entonces le estoy dando mal ejemplo. Y bueno, muy bien, creo que no me vio nadie. Y llegué al salón y detrás de mí llegó una estudiante. Y cuando estaba pasando la lista, viene la estudiante y me dice, profesor, ¿usted por qué cruzó la calle fuera de semáforo? Esa moral es una moral más lata, más disipada que la de otra persona que aunque vaya llegando tarde, lo cual va en contra de la moral, que aunque vaya llegando tarde, llega hasta el semáforo y espera que le llegue la luz. Y bueno, estoy poniendo un ejemplo más sencillo del mundo, porque otras cosas morales más graves hay. Entonces, si yo tengo una moral muy firme y te doy una respuesta que digamos que es muy rigurosa, muy tajante, puede ser que choque con tu moral que es un poco más permisiva o menos permisiva. Entonces, no sé, la respuesta, hay miles de respuestas posibles. Tendrá que ver con la moral de cada quien. Habrá un enfrentamiento, no en el sentido de conflicto, sino como va a haber diferencia de grados de moral, entonces las respuestas van a ser diferentes aunque utilicen el mismo sistema moral. No me ocurre qué más decir. Ustedes están haciendo unas preguntas demasiado grandes para mí. O sea, que voy a la guerra o no. No, ya Perdón. va, es que ese ejemplo está. Ay, me va a dar un derrame. No entiendo. Como están callados, voy a leer algo que pregunta Maita, me parece. Sí, Maita. Profe, eso no cae en la falacia ad hominem, medir argumentos en base a la moral de la persona.
A ver, si uno está midiendo su propio argumento, quizá no, pero como se está solicitando un juicio moral, no quiero decir que se forme un tribunal y nada de eso, sino una apreciación, una evaluación moral. Yo mismo me puedo decir, con mi moral permisiva, yo voy a recomendarle a Heredia que no vaya a la guerra, porque eso es una locura. Pero mi moral permisiva llega hasta, tiene la altura suficiente para decirle a Heredia, no, es más recomendable que te quedes con tu mamá, porque la venganza es negativa y cuidar a la madre de uno es muy positivo, por ejemplo. Mi moral puede determinar eso y habrá alguien que vea el asunto exactamente del modo contrario. Pero no sé por qué sería ad hominem si no estamos atacando a quien nos da esta o aquella recomendación, o a quien nos pide esta o aquella evaluación moral. Aquí alguien parece que le responde a Maita. No sé quién es. Debe ser Gil, SG. Esto no se mueve para ver si hay algo antes. Ajá. Pero recuerda que los argumentos se dan con el propósito de convencer, a pesar de que otra persona tenga otra moral. Si das argumentos sólidos y válidos, no es necesario caer en el disminuir los... No se mueve, no se mueve. No puedo leer lo que sigue. En disminuir los principios del interlocutor. ¿Por qué no puedo leerlo? Hasta ahí llega el comentario, profe. Hasta ahí llega. Ajá. Es verdad, si uno da argumentos que tengan que ver con la lógica formal, no es que mi parecer, sino que la lógica. Si das argumentos sólidos y válidos, esa es la forma de conseguirlo, con la lógica, no es necesario caer en el disminuir los principios del interlocutor. Eso es cierto, sin embargo, yo me pregunto si se puede llegar a juicios morales por medio de la lógica, porque la lógica será para saber si el pensamiento está bien construido. La moral tiene que ver con, o deriva